están encargadas de la nutrición fundamentalmente de los dos tercios anteriores de la masa cerebral y en segmentos importantes del espesor también de la masa. Muy bien. La más interesante. Y lo interesante de estas arterias es que intervienen en la formación de un gran arco anastomótico que rodea a la glándula pituitaria y une los territorios de ligación del lado derecho con el lado izquierdo, formando lo que se conoce con nombre de el heptágono o polígono de Willis, para proporcionar una mejor y abundante irrigación. Lógicamente, a estas partes nerviosas tan importantísimas, que cuando esto no tiene irrigación, ni aún, prácticamente cierra la pata. ¿Vamos? La más interesante de ellas es esta arteria cerebral media o silviana, esta, por su calibre y por la extensión de sus territorios de control. Esta arteria cerebral media o silviana irriga la parte inferior de la masa cerebral en su segmento anterior y también irriga a parte de la cara externa. Y de manera especial irriga sectores importantes de la configuración interna del cerebro, como la parte anterior de los núcleos optoestrianos y una estructura especial que se conoce con el nombre de la cápsula interna. Esta arteria cerebral media o silviana se llama también silviana porque recorre la cisura de Silvio. Recorre la cisura de Silvio y da una serie de vasitos, ¿sí o no?, que van a ponerse en contacto con la tía madre, y a este nivel se despoja de sus envolturas e ingresa a nutrir los territorios que tiene que nutrir. Uno de estos vasitos fundamentalmente es el que atraviesa el espacio perforado anterior, y uno de estos vasitos es aquel que en los hipertensos suele romperse. Por eso es que esta arteria se conoce también con el nombre de la arteria de la hemorragia cerebral. Terrible rollo. ¿Sí o no? Puede causar la muerte. Y si no, una recuperación bastante complicada. ¿Sí o no? Cerebral media o silviana. Cerebral anterior, esta, también muy importante. Esta arteria, en cambio, se va a la cara interna del hemisferio cerebral y distribuirse en las circunvoluciones correspondientes en esta parte anterior de la cara inferior de la masa cerebral. Porque ya dije de términos totales los dos tercios anteriores de la masa cerebral. Esta arteria cerebral anterior, en una partecita de su recorrido, da un ramito colateral. ¿Dónde? Aquí. Esta es la cerebral anterior, ¿no? Da este ramito colateral de dirección transversal, cortito, para unirse al otro ramito del lado opuesto, de la otra área. Y establece la comunicación entre las dos arterias cerebrales anteriores. ¿Cómo se llamará este ramito colateral? Comunicante anterior. Sí, ¿ve? Comunicante es la media, comunicante anterior. La siguiente arteria. ¿Cuál era? Estábamos cerebral anterior, comunicante anterior. ¿Cómo se llama esta? Cerebral. Ya, ahí se me fue. La siguiente arteria, coroide. Esta arteria coroidea, esa es la anterior, ya estudiamos, ayúdame también. Ya estudiamos la célula anterior, ¿sí o no? La siguiente arteria es la coroidea. Esta arteria se dirige hacia arriba, orientando hacia afuera, y va a buscar
los ventrículos del cerebro, cavidades ventriculares. Y ahí hay unas estructuras especiales, son los plexos coroides y los núcleos. Por eso se llaman arteria coroidea. Va al interior de las cavidades ventriculares a nutrir los plexos coroides. Ahí. Y esta sí es la arteria cerebral posterior. Que se dirige hacia atrás, hacia adentro. ¿Sí o no? Y termina en este. ¿Sí o no? La arteria comunicante posterior. Pero ella a su vez resulta de la bifurcación de un tronquito especial que se llama el tronco basilar. ¿Sí? ¿Recuerdas? Tronco basilar. Este tronco basilar a su vez se ha formado por la convergencia de dos arterias que para llegar acá atraviesa los agujeros con la T. Transversos. De las vértebras son las cervicales. Esta es la arteria vertebral. ¿Sí? ¿Ve? La arteria vertebral de aquí con la de acá convergen en el endocráneo y forman el tronco basilar. Y este ya se divide. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Siendo así, fíjate, la arteria vertebral en cambio viene de afuera. ¿Sí o no? De afuera. Esta es la arteria vertebral. Viene de esta arteria, que es la arteria subclavia. Fíjate, de esta manera se te establece un gran arco anastomoso entre la arteria subclavia y la arteria carótida. ¿Sí o no? Y la arteria carótida. Se establece un gran arco anastomótico entre la arteria subclavia y la arteria adentro carótida. Estas arterias, más el tronco basilar y la vertebral, se van a encargar de nutrir a la parte posterior de la masa cerebral. Ahora, lo interesante de estas arterias es que alrededor de la glándula pituitaria forman un gran arco anastomótico, estábulo o polígono de Willis, que lo que está haciendo es sumando, uniendo los territorios de ligación del lado derecho con el izquierdo y del izquierdo con el derecho, o viceversa. Y de esta manera se aporta con una mejor irrigación a la estructura de la masa encefálica, tanto en la superficie externa como en estos elementos de su contenido interno. ¿Cómo está formado este? ¿Cuántos vasos? Me cuentan. Mira. Esta arteria, ¿cómo se llama? Cerebral anterior. Comunicante anterior. ¿Cuántas cerebrales anteriores son? 2. Una comunicante anterior, 3. Posterior, 5. La otra, 7. 7. ¿Cierto? Cerebral posterior, comunicante posterior. 7 vasos forman el hectágono o polígono de Willis, que es un arco anastomótico alrededor de estos elementos anatómicos, uniendo la circulación del lado derecho con el lado izquierdo y viceversa, y proporcionando de esta manera una mejor irrigación a esta estructura nerviosa que es la masa encefálica. ¿Está claro? Finalmente, en esta irrigación del cuello, que ya tú la sabes,
interviene también la arteria vertebral. Y sobre todo, un grupito de vasitos dependientes de la subclavia conocido con nombre de tronco tirobicérvico escapular. Este tronquito, tiro bicérvico escapular, coadyuva también en la irrigación del cuello. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Miau. Terminamos. Esto es materia